To save, to save, to save. Para ahorrar tiempo, un hombre de negocios tomó un pequeño avión para llegar a un almuerzo y luego regresó a su casa. El avión duró un total de 4 horas, y en cada sentido el viaje fue de 200 millas. ¿Cuál fue la velocidad del viento que afectó al avión que vuela a una velocidad de 120 millas por hora sin viento? Para responder a esta pregunta, primero usaremos la fórmula distancia igual a tasa por tiempo, o d es igual a r por t, y registraremos la información dada en la tabla provista. Una vez que tengamos toda la información en la tabla, configuraremos y resolveremos una ecuación racional para determinar la velocidad del viento. También dejemos que la variable w sea igual a la velocidad del viento, y asumiremos en el camino que hubo un viento en contra, lo que significa que un avión estaba volando hacia el viento, lo que significa que la velocidad del avión sería inferior a 120 millas por hora. Y en el camino de regreso hubo un viento de cola, lo que significa que un avión volaba con el viento, y, por lo tanto, la velocidad del avión será de más de 120 millas por hora. Para comenzar, sabemos en cada sentido que el viaje fue de 200 millas, lo que significa que el avión tiene unas 200 millas con viento de frente y 200 millas con viento de cola. Y ahora hablemos sobre la velocidad del avión con viento de frente y con viento de cola. De nuevo con viento en contra, el avión vuela hacia el viento y, por lo tanto, la velocidad general del avión va a ser inferior a 120 millas por hora, lo que significa que la velocidad del avión, r, con viento en contra es igual a 120 millas por hora, menos la velocidad del viento. Grabemos esto en la tabla. Y cuando el avión vuela con viento de cola, nuevamente el viento hace que el avión vaya más rápido y, por lo tanto, la velocidad del avión, r, es igual a 120 millas por hora más w, la velocidad del viento. También registremos esto en la tabla. Ahora no sabemos la hora en que el avión voló con viento de frente o la hora en que el avión voló con viento de cola. Pero volviendo a la ecuación, la distancia es igual a la tasa por el tiempo. Si resolvemos la ecuación para el tiempo, o la variable t, obtenemos que el tiempo es igual a la distancia dividida por la tasa. Como tenemos una expresión para la distancia y la velocidad, podemos escribir una expresión para el momento en que el avión voló con viento de cola y viento de frente. El tiempo que el avión voló con viento en contra es igual a la distancia dividida por la velocidad, o 200 dividido por la cantidad 120 menos w, y el tiempo que el avión voló con viento de cola es igual a la distancia dividida por la velocidad, o 200 dividido por la cantidad 120 más w. Y finalmente, sabemos que el avión voló durante un total de 4 horas, lo que significa el tiempo que el avión voló con viento de frente más el tiempo que el avión voló con viento de cola debe ser igual a 4 horas. Lo que nos da la ecuación racional 200 dividida por la cantidad 120 menos w más 200. Dividido por la cantidad 120 más w debe ser igual a 4. Esta es la ecuación racional que debemos resolver para w para determinar la velocidad del viento. Resolvamos esto en la próxima diapositiva. Para resolver una ecuación racional, primero limpiamos las fracciones de la ecuación multiplicando ambos lados de la ecuación por el mínimo común denominador. Observe aquí que el mínimo común denominador es la cantidad 120 menos w por la cantidad 120 más w. Lo que significa que para el siguiente paso, multiplicaremos ambos lados de la ecuación o todas las expresiones en ambos lados de la ecuación por el producto de los dos denominadores. Si es útil, cuando el producto involucra una fracción, podemos escribir el producto como una fracción con un denominador de 1, aquí y aquí. Y ahora determinaremos cada producto, pero primero simplificaremos. Para el primer producto, 120 menos w dividido por 120 menos w es igual a 1. El producto se simplifica a 200 veces la cantidad 120 más w. Y luego tenemos más, simplificando aquí 120 más w dividido por 120 más w es 1. Dándonos el producto 200 veces la cantidad 120 menos w es igual. En el lado derecho nada se simplifica. Tenemos 4 veces la cantidad 120 menos w. Multiplicado por la cantidad 120 más w. Y ahora para determinar cada producto a la izquierda, distribuimos 200 aquí y aquí. 200 por 120 es igual a 24.000.
y luego tenemos más 200 veces W o 200 W. Y tenemos más 200 veces 120, nuevamente es 24.000. Y luego tenemos menos 200 veces W, lo que nos da menos 200 W. En el lado derecho, multipliquemos primero los dos binomios, lo que nos dará 4 veces la cantidad, y luego multiplicando, 120 veces 120 es igual a 14.400. 15,400. The next Los siguientes dos productos deben ser opuestos. Aquí tenemos 120 W positivo, y luego tenemos 120 W negativo, por lo que nos da 0, y luego tenemos W negativo negativo W positivo, lo que nos da W al cuadrado negativo, o menos W al cuadrado. Volviendo al lado izquierdo de la ecuación, combinamos términos similares. Tenemos dos términos constantes y tenemos dos términos variables. Mirando los términos variables, 200W menos 200W es 0. Esos dos términos se simplifican y 24.000 más 24.000 equivalen a 48.000. Entonces tenemos 48.000. Igual en el lado derecho, distribuimos 4. 4 veces 14.400 es igual a 57.600. Y tenemos menos 4 veces W al cuadrado, lo que nos da menos 4W al cuadrado. Observe cómo tenemos una ecuación cuadrática, pero no hay un término W, solo un término al cuadrado AO. Lo que significa resolver la ecuación, primero aislaremos el término al cuadrado W restando 57.600. A ambos lados de la ecuación. 48.000 menos 57.600. Es igual a 9.600 negativos. En el lado derecho, esta diferencia es 0, nos quedan 4W al cuadrado negativos. El siguiente paso es dividir ambos lados entre 4 negativos para resolver W al cuadrado. Negativo 9.600 dividido por negativo 4 es igual a positivo 2.400. A la derecha, 4 negativos divididos por 4 negativos se simplifica a 1, una vez W al cuadrado es W al cuadrado. Y ahora para resolver W, necesitamos deshacer la cuadratura mediante el enraizamiento cuadrado a ambos lados de la ecuación. Algebraicamente habrá una solución positiva y negativa, pero como sabemos que W representa la velocidad del viento, solo nos preocupa la raíz cuadrada principal o la raíz cuadrada positiva. Entonces, en el lado derecho de la ecuación, la raíz cuadrada de W al cuadrado es igual a W. Y ahora para evaluar la raíz cuadrada de 2400, usaremos una calculadora. Presionamos la segunda X al cuadrado para la raíz cuadrada, ingresamos 2400. Presione entrar. Redondeemos a la milla más cercana por hora o al valor posicional. Debido a que tenemos 48.9, esto se redondearía a 49. W es aproximadamente 49. Y recuerde, W es la velocidad del viento o la velocidad del viento que afectó al avión. Lo que significa que ahora sabemos la velocidad del viento que afectó al avión. Fue de aproximadamente 49 millas por hora. Espero que hayas encontrado esto útil.